Se ve Sí. súper. Muchas gracias. Bueno, Uh, está bueno, está bueno. Se No ve puse súper el Whatsapp porque se me olvidó. tranqui. Que hice el Tranqui, PPT tranqui. hace como 5 minutos. Pero lo relevante de todo esto es que hoy día nos vamos a concentrar. Bueno, soy Nicolás Gatica, por si alguien no me conoció. No sé si he tenido ayudantía con ustedes antes, creo que no. Así que aprovecho de presentarme. Vamos a estar en hartas oportunidades, creo, durante el semestre y año. Espero que no nos morimos antes por el coronavirus. Y la idea es que esto va a ser como algo bien colaborativo. La idea es que ustedes pregunten todo lo que quieran, porque más que materia, la idea hoy día es que ustedes entiendan cómo enfocar su estudio. Ya, porque siento que una de las grandes falencias del ámbito online es que no saben bien qué es lo importante. Porque las ayudantías prácticas que uno tiene normalmente la presencialidad, uno tiene, digamos, este nexo con los ayudantes y ellos te dicen todo lo que es importante y lo que no es tan importante. Y así puedes priorizar, porque en su sano juicio yo creo que nadie se puede aprender el Moore de memoria, yo creo que ni siquiera el Gray. Así que en realidad no creen que tienen que saber todo eso, porque seamos honestos, pues nadie se sabe todo eso. Somos seres humanos. Así que la idea es que conversemos y que ojalá les sea útil respecto al... Vamos a aprender algo de Anato que ustedes ya vieron, pero lo vamos a hacer con un enfoque diferente. Ya, esa es la actividad de hoy día. Así que la idea es que participen, sin miedo, no hay preguntas tontas, no hay comentarios tontos. Yo voy a asumir que ustedes no saben nada, ¿ya? Desde aquí para adelante nadie sabe ni una hueá de Anato, ni generalidad, ni una hueá, no saben nada. Así que si se equivocan, no importa. La idea es que la caguen aquí, porque no la caguen en la prueba. Así que démosle nomás. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy día? Primero, ¿por dónde empezar? O sea, si vamos a partir del piso donde no tenemos nada, tenemos que definir por dónde comienzo a estudiar. Es el típico cagazo, o sea, empiezan a estudiar como todos juntos, arman la pura pelota de materia y no saben cómo cresta ordenarla y se pierden porque le hablan del proceso tanto y no se saben ni siquiera el hueso. Entonces intentan estudiar el origen e inserción de los músculos, le hablan del proceso óseo y cagaron. Después intentan empezar con los vasos o con los nervios y le hablan del recorrido y le hablan del músculo, le hablan del surco, el nervio radial, por ejemplo, en el número, no tienen ni idea, ni siquiera que un número y con cuál sabe eso. O sea, entonces lo importante es que ustedes tengan un orden para poder ir avanzando por etapas. La anatomía topográfica, que es el enfoque que tiene la carrera, es súper buena, porque les va a enseñar las relaciones anatómicas de una manera directa, o sea, muy explícita, que las otras carreras no tienen ese enfoque. ¿Cuál es la desventaja? Es que no te otorga un orden a seguir, porque cuando tú una anatomía sistemática o descriptiva, es más sencillo porque tú tienes el orden, pues aprendes solo huesos. Entonces no haces las interacciones, haces solo huesos de articulación. Entonces básicamente aprendís desde la cabeza a los pies todo, que no deja de ser difícil porque son hartas cosas, pero es solamente huesos pues, y solamente articulaciones. No haces la interacción de cómo pasan entre medio los nervios, que son el enfoque y las preguntas que ustedes van a encontrar en sus pruebas de las relaciones anatómicas, que eso es lo más importante. Ustedes logren identificar las relaciones anatómicas porque eso es lo que les va a servir para más adelante. El saber cuál, ni siquiera es importante que ustedes sepan el nombre actualizado de la última nómina anatómica para que les vaya a venir en la vida. ¿Ya? Después eso vale callampa porque entran a la clínica y se sigue ocupando la terminología del año de los quesos. Entonces, al final, no se preocupen tanto con eso. Ahora háganlo porque si no le van a poner mal a la respuesta. Pero en realidad, si ustedes se calientan la cabeza por eso, no es la idea. ¿Ya? Eso, la verdad, después es totalmente prescindible. Entonces vamos a ver cómo empezar. El orden que yo les aconsejo, ojo, esto es algo que netamente personal y en mi opinión, igual llevo varios años de circo, así que creo que tiene algo de validez lo que les voy a decir. Y por otro lado, si es que invierto tiempo en generalidad, es una buena pregunta, porque cuando ya viene la prueba, qué sé yo, y generalidad lo ven como tan extenso, y dicen, en realidad, ¿le pongo o no le pongo generalidades? ¿Y cuánto le voy a dar? Es una buena pregunta también. Después, ¿de dónde saco la información? ¿Dónde me voy a basar? Voy a buscar paper, voy a leerme el Puronete, me voy a leer el Gray, el Moore, ¿cuál? O el Snell. Y ahí la verdad es que la pregunta es bien difusa, o sea, la respuesta más bien, es bien difusa y ahí la vamos a ir desglosando un poco de cómo podríamos nosotros enfocar el estudio en base a las fuentes. Después, ¿para qué estudio nato? Yo no tengo un propósito de por qué voy a estar leyendo tanta hueá en primer año, no lo voy a integrar, no le voy a encontrar relevancia, por lo tanto mi cerebro lo va a agarrar después de la prueba, le tira la mierda y se acabó. Y después seguimos aprendiendo y no sabemos por qué, agarramos ese conocimiento, lo tiramos a la chucha y esperamos que con la fe del universo alguna vez retorne a nuestras mentes, lo cual es posible que no suceda de manera tan efectiva. Espero que hayan asistido también a la... Yo estudio como las huevas, entonces en realidad por eso esto no se trata de métodos de estudio, que eso lo hizo el Diego Herrera el otro día, que fue maravilloso, así que traten de complementar lo que vamos a hablar hoy con la sesión que hizo él, ¿ya?
Y bueno, finalmente, ¿qué es lo importante? Yo creo que es una pregunta que deben responderse en cualquier ramo. Y todas estas preguntas también tienen que siempre plantearse antes de comenzar a estudiar cualquier ramo, especialmente los clínicos, porque cuando empiezan a estudiar los ramos clínicos más adelante, siempre van a tener la pregunta o van a aprender muchas cosas que al final no les van a servir de nada, ¿ya? Y van a llegar al momento de la clínica, la práctica, y no van a saber muchísimas cosas que precisamente o sea, nadie les va a decir en las clases de medicina interna, por ejemplo. Y al momento de práctica resulta que da por entendido que tú sabes lo que son muchas cosas. Y son detallitos, cosas que no son difíciles. Y a veces esas son las más importantes. Y te esmeras al final a estudiar cosas súper complejas cuando en realidad eso no es lo que tú tienes que saber ahora. Porque tú sabiendo bien la base, finalmente puedes deducir lo que viene después. No tienes que matarte estudiando las cosas un poco más avanzadas. Entonces siempre es relevante que ustedes determinen qué destacar, qué es lo que yo me voy a dejar como pilar fundamental de esta área de conocimiento para yo poder construir sobre ella algo más, ¿ya? Y a través de eso puedo seguir ramificando y así es más fácil, porque si yo tengo un arbolito de un área determinada como sería anatomía, yo puedo tener ordenadas las ramitas y puedo saber dónde irme cuando quiero hablar de algo, cuando quiero recordar algo, cuando quiero analizar un tema, porque la anatomía es un lenguaje, no es solamente algo de conocimiento puro y duro, de una ciencia básica, sino que es un lenguaje que ustedes van a tener que complementar después con el lenguaje clínico que van a aprender en tercero. Por lo tanto, aquí ya no va a hablar de la patita, no va a hablar de que le duele la manito, de que la guatita, no. Aquí vamos a hablar de regiones, por ejemplo, cuando veamos abdomen, eso se les tiene que quedar por siempre. Los cuadrantes los van a volver a ver en semiología y tienen que escribirlo así en la ficha clínica, etcétera. Porque va a ser características sumamente decidoras al momento de plantear una hipótesis diagnóstica. Por lo tanto, el lenguaje de cómo yo transmito, de lo que yo quiero decir cuando yo quiero traspasar esta información, lo que yo observo en este paciente, más adelante, usted lo pueden escribir en una ficha clínica con un lenguaje adecuado para que cualquier persona, sin necesidad de ver a ese paciente, le quede clarita la película. Y eso se hace mediante, digamos, esta lengua que es la anatomía. ¿Ya? Y no es solamente esto, sino que son muchas cosas, la fisiología también, la medicina interna, semiología, etcétera, todo es un lenguaje. Y este es el primer paso. Por lo tanto, si ustedes no dominan bien el lenguaje, traten de hablar bien, traten de narrarse a ustedes mismos las cosas con el idioma anatómico, no decirlo de una manera coloquial como generalmente uno lo dice. Entre ustedes pueden hacerlo, pero la verdad es que estudiando traten de hacerse el hábito de, en sus mentes, incorporar la información con las palabras adecuadas, ¿ya? Porque eso de verdad que va a ser muy útil para más adelante, para que no les hablen en chino como se siente muchas veces. Entonces, empecemos con la primera parte. ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, siempre partan con los huesos. Si yo no parto con los huesos, estoy cagado, porque no voy a aprender los pilares fundamentales de toda la anatomía. Mi método de sostén, por definición, es el esqueleto, ¿ya? Si yo no tengo mi método de sostén claro, yo no puedo estudiarme lo que viene después, si no me queda en el aire, por lógica. Por lo tanto, estudien siempre bien los huesos. Sáquense la cresta estudiando huesos, porque si ustedes estudian bien huesos, después van a poder deducir todo el resto, músculos, las articulaciones, para qué decir, y también todos los recorridos va a ser mucho más fácil entenderlos, que es otro proceso mental que van a tener que hacer después, como de caminitos, ¿ya? La primera parte es zanjar el continente, por así decirlo, ¿ya? La ciudad y el esqueleto. Después vamos viendo las calles, como tal, específicamente, que son los nervios y los vasos. Entonces, nosotros tenemos la región del hombro, que tengo entendido que es lo último que pasaron, para que tomemos lo que esté más fresco. Y lo importante aquí entonces vamos a tener esqueleto que va a ser axial principalmente, que va a estar adheriendo esta parte netamente apendicular hacia el esqueleto axial, que van a ser estos dos huesos de aquí, ¿no es cierto? Y estos huesos entonces se les va a denominar huesos que son axopendiculares, como es la clavícula y como es la escápula. Y aquí podemos empezar a analizar ya un gran tema, porque por ejemplo, cómo se pega mi miembro superior a mi estructura corporal. ¿Y a qué parte llega el miembro superior? ¿Al cuello, a la cabeza, al abdomen, al tórax, al miembro inferior, al dorso? ¿Dónde? ¿Alguien me podría responder? Al tórax, Al tórax, ¿no es cierto? ¿Mediante qué huesos van a llegar al tórax? la clavícula, ¿Y cuál más? ¿Hay otro más o no? la escápula, La escápula, ¿no es cierto? Bien, ¿y la clavícula cómo se une al tórax? ¿A qué parte? al manubrio del esternón, Al manubrio del esternón, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esa articulación? Pongámosle un nombre. Esternoclavicular. Esternoclavícula, ¿no es cierto? Muy, muy bien. Entonces, al final, si se dan cuenta, la anatomía de prueba de hueones, porque resulta que le ponen nombre súper sencillo.
esternoclavicular. ¿Dónde estará la unión entre el esternón y la clavícula? ¡Wow! Entonces, con eso ya teníamos un gran paso de empezar a deducir las cosas con lógica. Tenemos entonces la clavícula, que va a ser un hueso que, si bien se considera el esqueleto apendicular, más específicamente es un hueso que es axioapendicular, porque está en la intersección entre mi esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y tenemos la escápula. ¿La escápula cómo suena el tórax? ¿Es una articulación también o no? O sea, lo que había leído era como una articulación fisiológica, no Ya. propiamente tal. ¿Y qué significa eso? Yo creo que es como que sirve para fijar, pero como que no tiene los mismos componentes que una articulación normal. Ya, entonces para poder definir bien eso tenemos que saber qué es una articulación. ¿Qué me podría definir articulación? ¿Qué es? Si yo les pregunto en la prueba, ¿qué es una articulación? O ustedes le están hablando a un paciente y le tienen que decir que se luxó una articulación. En primer lugar les va a preguntar qué es luxarse y a veces le van a preguntar qué es una articulación. ¿Qué van a responder? Es la unión entre dos o más estructuras. Ya, estructura, un concepto amplio, bien, me gusta. ¿Y qué involucra esa continuidad? ¿Movimiento? No necesariamente. ¿Qué involucra? Depende de los huesos, yo creo. Ya, O sea, depende de las articulaciones. Hay algunas que son movibles, otras no. ya, Algunas bien, que son de sostén, de soporte. ya, bien. Nosotros, ¿cómo podemos clasificar las articulaciones? En primer lugar, anatómicas y fisiológicas, como bien dijo el compañero. Dentro de la anatómica, ¿cómo las clasificamos? Como las fibrosas cartilaginosas y sinoviales. Bien, entonces, bajo el concepto que la mayoría tiene cuando empieza a estudiar anato, dicen, ya, entonces, una articulación yo la defino como un medio de continuidad anatómica, ¿no es cierto?, entre dos estructuras diferentes, que puede estar provista, como puede no estarlo, de movimiento. Eso es lo primero, porque uno tiende a tener la mala concepción de que articulación significa movimiento, y eso está erróneo. Ya, por ejemplo, si yo tengo una articulación fibrosa, por ejemplo, una sutura, ¿tiene movimiento? No. No, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de que la funcionalidad de esta articulación va a ser más que nada de continuidad y soporte, como decía la compañera. Así que muy bien, se ganaron una estrellita. Genial. Entonces, cuando nosotros tenemos definido este concepto, ya podemos empezar a entender también de que la escápula no es una articulación anatómica propiamente tal, sino que es más que nada algo fisiológico o funcional, como se le llama también. ¿Y cuál va a ser esta función? ¿Qué permite la escápula para algo? Existe un hueso súper raro, si uno lo ve es como, no sé, no, es como, no hay nada parecido en el cuerpo humano, aparte de eso. Recuerden que este cuerpo es el mismo que tenemos todos los aquí presentes, así que podemos palparnos, podemos observarnos, podemos apreciar nuestros propios movimientos y ver de qué se trata. Si de algún lugar salió el estudio anatómico, desde la curiosidad, desde el propio cuerpo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que como ayuda a alivianarle la carga a la clavícula. ¿No es cierto? Bien, porque la clavícula está por anterior, mientras que esto es un soporte que está por posterior. Genial. Y entonces, esta articulación sinovial, o sea, más bien, funcional, quiero decir, ¿cómo está unida al tórax? ¿A través de qué? ¿De ligamentos? ¿De qué? Los músculos, De músculos, ¿no es cierto? ¿Y estos músculos cuáles son? Así como ejemplo. el cerrato anterior, Cerrato anterior, uno de los principales, ¿no es cierto? Genial, súper bien. ¿A dónde lo adhiere? ¿A qué costillas? La primera, la sexta. ¿Ya? Sí, a veces puede ser incluso la novena, es variable. Hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Acuérdense que todos estos variables somos distintos de carita, de color de pelito, de contextura física, tenemos distintos biotipos y asimismo también somos muy diferentes por dentro. Recuerden siempre eso como premisa. Bien, entonces en general el cerrato anterior, los romboides, el trapecio, entre otros, van a ser estos músculos importantes que van a ser un medio de sujeción para mantener pegada la escápula a la pared torácica. Por lo tanto, cuando yo hago presión, hago flexiones de brazo, por ejemplo, se han preguntado por qué, si ven ustedes la anatomía solo del esqueleto, yo estoy contra la gravedad, fíjense que toda esta fuerza va pasando hacia allá, ¿ya? Hace una contraposición. Entonces mi escápula va a tender a hacerse hacia posterior, pues, a deslizarse, a despegarse del tórax. Y eso no sucede. Y como muy bien dijo la compañera, el cerrato anterior
es un músculo que rodea el tórax por posterior y adhiere finalmente la escápula hacia el tórax, que lo mantiene traccionado. Y esa es su función principal, mantener esta adhesión para que la escápula pueda rotar, pueda deslizar y me da un amplio movimiento de la articulación glenohumeral en sumatoria, porque en sí no es parte, la escápula totalmente no es parte de la articulación. Sin embargo, las rotaciones y el deslizamiento que posee hace que el rango de movimiento de la articulación del hombro sea un rango extremadamente amplio y termina siendo la articulación con mayor rango de movimiento del cuerpo. Por lo tanto, es extremadamente relevante, ¿ya? Así que eso es súper bien lo que estaban diciendo. Bacán. Entonces, cuando yo veo el hueso así, solito, yo empiezo a ver los procesos óseos. Ya veo la clavícula, donde acá teníamos, ¿no es cierto?, este proceso también, el proceso coracoide acá de la escápula, vemos la incisura escapular, vemos los márgenes, que es con un triangulito, etcétera. Vemos aquí la cavidad glenoide con el tubérculo supraglenoideo, infraglenoideo, el proceso acromio, que al final todas estas cosas, si tú te las sabes bien, después cuando le pones músculo encima, no necesitas aprenderte esos cuadros resúmenes del Moore, del Netter, donde tú ves todo eso como en orden y al final verlo es una tortura, porque ves que es un montón de texto, es súper específico y nadie se aprende esa weá. Entonces mejor seamos más vivos y lo vemos con lógica. Entonces lo que nosotros estamos viendo, vamos a poner un buen ejemplo. Fíjense acá, nosotros tenemos la escápula por posterior. ¿Cómo se llama esa parte del hueso ahí? Espina. La espina de la escápula, ¿no es cierto? Y la espina de la escápula entonces va a dividir la escápula en su cara posterior en dos fosas. Una fosa supraespinosa, porque adivinen que está arriba de la espina, y una que está abajo, que ¿cómo se llamará? Infraespinosa. ¡Wow! Impresionante. Los anatomistas son súper complejos. Y cuando nos vamos por anterior, chucha, se me fue para el otro lado, ahí sí, vemos una fosa que está debajo de la escápula. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Subescapular. Subescapular. Impresionante. Entonces, como son más vivos todavía estos buenos de los anatomistas, le pusieron un nombre súper creativo a los músculos y le pusieron acá este músculo supraespinoso. ¿Ahí no por qué? Porque aparece desde la fosa supraespinosa. Y el infraespinoso, por lo mismo. Y el subescapular, por lo mismo. Por lo tanto, al final, cuando uno ve esto, no tiene para qué empezarse a aprender el cuadro, ¿ya? Sino que uno simplemente el dibujo y yo me sé el hueso, entonces veo el músculo, está saliendo de ahí y eso se llama de esta manera, ese es el origen. Y luego veo que este tendón viene acá donde hay un tubérculo, ¿no es cierto? Acá hay un tubérculo grande y un tubérculo chico. Entonces al final veo esto, un tubérculo mayor, tubérculo menor. Y ahí es donde está llegando. Y veo que es el único músculo. Y eso es algo característico del subescapular, que es el único que se inserta en el tubérculo menor del húmero. ¿Ya? Después nosotros podemos ir definiendo esto más específico, donde vamos a pasar encima y va llegando este supraespinoso al tubérculo mayor del húmero. Entonces ahí ya tenemos la parte del origen e inserción más que clara. Entonces tenemos el supraespinoso como ejemplo. Recapitulemos. Origen, vamos a tener la fosa supraespinosa. Inserción, tubérculo mayor del húmero. Y ahora viene la fase compleja, donde tenemos que pensar un poquito más allá y tenemos que imaginarnos cómo funciona todo esto. Y la premisa es que ustedes tienen que entender que los músculos, en primer lugar, van a ejercer siempre su función en la última articulación que cruzan. ¿Ya? Siempre. Un músculo puede cruzar 4 articulaciones. Por ejemplo, el flexor superficial de los dedos va a pasar por acá, ¿no es cierto? Viene por el antebrazo, va a pasar por la muñeca, va a pasar por la carpo-metacarpiana, va a pasar finalmente por la metacarpofalángica y la interfalángica proximal para insertarse en la falange media. Y llega de esta manera. Entonces, cuando ustedes ven eso, se van a dar cuenta que va a cruzar 1, 2, 3 articulaciones. Y cuando ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que no, lo que hace es la flexión de la interfalángica proximal. Ok, pero esto un poquito más allá, porque resulta que si yo hago esto, yo empiezo a, no sé si se ve mi manito, ¿cierto? Dígame que sí, por favor. Sí, se ve. Sí, Ya. se ve. Yo empiezo a flexionar la manito, fíjense, ya empieza a agarrar entonces esta flexión que ustedes están viendo ahí, es la del músculo flexor superficial de los dedos. Pero si yo sigo cerrando la mano, ¿ustedes creen que el músculo no ayuda? Por supuesto que sí. Entonces sigue cerrando, y sigo traccionando el músculo y finalmente llegamos a esto. Ahí yo tengo la contracción completa del músculo flexor superficial de los dedos. Por lo tanto, sí ejerce función sobre las otras articulaciones. Sin embargo, por un tema lógico, por la longitud que tiene, si yo lo empiezo a cortar este elástico, lo primero que se va a mover va a ser el extremo más distal. Por lo tanto, la función siempre va a estar distal al origen del músculo, lo más distal posible. Y esa premisa te hace deducir finalmente las funciones. Yo veo cuántas articulaciones cruza y puedo ver perfectamente más o menos qué función va a ser. Entonces, nosotros tenemos clasificados los movimientos cuando veíamos generalidades, ¿no es cierto? Abducción, con su contrario que es la aducción, flexión y extensión, y así. Entonces, eso
Es súper importante porque cuando nosotros vemos esto con lógica, nos vamos a dar cuenta que tenemos este músculo que es el supraespinoso, que pasa por encima del húmero y pasa por este conducto subacromial, porque pasa por debajo del acromial, y se inserta en el tubérculo mayor, por el ladito. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Voy a correr esto para acá. Bajo la lógica, no, era el lapicito. Ahí sí. Nosotros tenemos entonces aquí el músculo, tenemos un punto A ahí y un punto B acá. Si esto es un elástico que se tiene que acortar, por lógica, porque eso es lo que hace, el músculo se contrae, va a traer ambos extremos. Por lo tanto, si yo hago mi vector de fuerza, que va a ser hacia acá, porque acuérdense que la inserción es lo que se mueve, por eso lo enseñan así. Sin embargo, hoy día se sabe que los músculos en realidad no tienen un origen o inserción, sino que tienen una inserción proximal y una inserción distal, porque pueden intercambiar estos gestos según la funcionalidad que se requiere. Sin embargo, lo común es lo que se describe normalmente como origen e inserción, por netamente algo de qué es lo que más se ve finalmente dentro de la función de los músculos. Entonces, si yo corto esto, y este bracito estaba así, y yo lo agarro de acá, y le hago esto, ¿qué movimiento hará? Hace este mismo gesto. Y ese gesto de salirme de la línea media se llama abducción. ¿Necesitaba leer el cuadro? No necesitaba leer el cuadro. ¿Por qué? Porque hueones con el mismo cerebro que nosotros en algún momento lo descubrieron y fue de esta manera. Entonces tratemos de no de ver las cosas con la lógica que requieren, ya de no simplemente ser una esponja que se tira arriba de un libro de cabeza y se traga el libro y luego lo escupe en una prueba. No. Dejemos de hacer esa cuestión porque al final no funciona. Y cuando lleguen a traumatología en algún momento, para los que les guste, o a cirugía, donde se ve mucha anatomía, van a tener que deducir estas cosas. Y no les va a servir saberse el cuadro de memoria. Entonces, si lo ven con lógica, ahorran tiempo, se graba mucho más porque adivinen qué, aquí ustedes construyeron conocimiento, no simplemente les cayó del cielo o no simplemente lo pillaron en una hoja y lo agarraron y se lo llevaron. Eso no sirve. Eso sirve para el momento, con eso pueden salvar, no sé, pues, esta ayudantía como lo acabo de hacer yo, no tengo idea, pero lo pueden hacer para el momento. Pero en realidad el conocimiento que ustedes tienen que adquirir ahora tiene que ser un conocimiento que ustedes pueden elaborar. Y cuando ustedes elaboran conocimiento, ese conocimiento se guarda porque ustedes lo atesoran. ¿Ya? Eso tiene una cierta carga como incluso emocional por el proceso que tú hiciste de creación. Como casi cuando tú dibujas, es tu dibujo. Esto es lo mismo. Y tú reconoces tu dibujo donde quiera que lo veas, o tu firma, por lo mismo, porque lo hiciste tú. Esto es lo mismo. Cuando tú creas un fragmento de conocimiento a través de esta lógica, se te va a grabar, porque lo comprendiste. ¿Ya? Eso se tiene que quedar como súper claro en ese sentido en nuestras cabezas. ¿Ya? Así que en ese sentido, no sé si tienen alguna duda de lo que acabo de hablar con usted. ¿Les tinca o no? ¿Les tinca tener esa perspectiva al momento de estudiar? ¿Lo habían pensado? ¿Aprender en base a preguntas? ¿A ver la lógica de las cosas? Porque siempre hay una lógica de las cosas. Mientras tanto, voy a tomar bebida. XT. Yo no tenía idea de eso. Te mandaste el medio trucazo. El skill. Bueno, miren que yo no lo descubrí cuando estaba en primero, así que la vendí, pues bueno. Pero por eso se lo estoy tratando de transmitir, porque es un punto de vista diferente, ¿ya? Al momento de estudiar. Te da un orden, te da una estructura, te da un plan. Siempre tengan un plan a seguir, ¿ya? Porque así ustedes van a poder sistematizar su aprendizaje. Y cuando ustedes lo logran hacer, finalmente ya no es la gran sorpresa y no es el gran estrés, hoy, ¿qué voy a hacer para estudiar? Van a tener su sistema y van a aprender en base al ensayo y el error. Así se aprende. A punta cagás no hay quien no aprenda. Y para eso es esta etapa de ustedes, de preparación de los primeros 2 años, es para aprender a punta cagás. Y en realidad durante toda la carrera es para cagarla. ¿Ya? A veces va a doler, pues si al final los porrazos duelen un poco. Pero ese dolor te hace también acordarte. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? La idea es que ustedes igual compartan algún punto de vista. Creo que no puedo ver el chat. No sé por qué mi Zoom no me deja ver el chat, así que salen por el chat, no puedo verlo. Así que si alguien me ayuda a leerlo, sería pulento. Una compañera pregunta, que si, o sea, dice si puedes repetir por qué es abducción y cómo sería rotación. Ah, ya. Mira, cuando nosotros tenemos entonces este movimiento donde acá tenemos nuestra línea media, ya lo voy a explicar de nuevo, voy a volver para atrás. ¿Se puede o no? Rayos, no se puede. Ya no importa. Pero lo importante es que aquí nosotros tenemos nuestra línea media, nuestra línea axial. Por lo tanto, nosotros tenemos el número que va a ser este palito, que está en esta posición de reposo. Si yo tengo una hilacha que se origina en este lugar, agarra al húmero finalmente de esta puntita y lo tracciona de esta manera,
finalmente va a ser este gesto, este es el vector de la fuerza finalmente. Por lo tanto, si yo tengo aquí mi línea media, aquí tengo mi palito, que si yo lo tracciono de esa manera, mi palito ahora va a quedar así, yo alejé de la línea media a este palito, que es el húmero. Y por lo tanto, si yo lo alejé de la línea media, por definición, eso es abducción. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué no es rotación? Porque la rotación es un movimiento en torno al mismo eje. Por lo tanto, debería ser este movimiento. Eso es rotación. ¿Se entiende? Ahí sí. ¿Sí o no? O aquí he pegado, se me cayó en internet, no sé. Ahí creo que habló en el chat. Sí, dice que sí, Dijo que entendí. sí. Maravilloso. Ya, chiquillos. Entonces, esto era como a modo de premisa. ¿Cuál es el primer paso? La parte locomotora. Porque la parte locomotora es la más masiva, la parte más grande, que a ti te delimita cosas. Y una de las cosas que ustedes tienen que aprender en anatomía es a delimitar, porque es lo que más preguntan. Por ejemplo, cuando llegan a cabeza y cuello, es el mejor ejemplo. Los triángulos del cuello se los tienen que saber, con sus márgenes y con su contenido, el techo, el piso, qué es lo que queda adentro. Y cuando en miembros superiores nosotros hablamos de eso también, vamos a llegar a un punto donde hablamos de la famosa axila. ¿Ya? Y cuando llegamos a la axila, este es un lugar que tenemos que aprender a delimitar. Y adivinen qué, ¿cómo lo delimito? Aprendiéndome bien el esqueleto y los músculos. Aquí no interesan los vasos, no interesan los nervios. Eso siempre déjalo para el final. Ya porque es la parte como más compleja que yo requiero saber dónde me estoy moviendo. Ya yo no voy a aprender las calles de Temuco si yo no sé realmente cómo es Temuco. ¿Ya? Que es una ciudad alargada, ¿no es cierto? En una cuenca entre dos cerros. Al final yo con eso puedo ubicarme espacialmente con las calles, no solamente con los nombres, sino que saber el recorrido que van a tener y a dónde me van a llevar. ¿Ya? Es como eso mismo, o sea, yo te digo, no sé, anda Rodríguez con tanto porque ahí va a estar cerca de tal lugar. Y si yo no tengo idea finalmente para dónde apunta esa calle, yo no voy a entender por qué voy a estar llegando cerca donde yo quiero llegar. Cerca de tal cerro, por ejemplo, cerca de tal centro comercial, no tengo idea, el mall chino, no sé. Es por eso, porque ustedes tienen que saber dónde se están moviendo, hacia dónde voy, mis puntos cardinales, y eso lo va a otorgar siempre en primer lugar nuestro plan corporal, los músculos, los huesos, ¿ya? Entonces, vamos a ver la axila desde esta perspectiva. Nosotros tenemos este espacio que tiene, no sé qué figura es esa, la verdad, para matemáticas siempre vale callampa, así que no lo sé, pero una figura media rara, no sé qué es, pero tenemos un vértice, tenemos una base, una pared lateral, una pared posterior, una pared medial y una pared anterior. Donde aquí vemos la pared anterior, ahí está el vértice, la base, la pared posterior. Lo puedes ver de diferentes cortes. Lo relevante que ustedes tienen que saber es qué cosas están en cada punto y qué hay dentro de todo esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos el vértice es el conducto o canal cérvico-axilar, que es la línea de paso finalmente de las estructuras, porque acuérdense que para llegar al miembro superior, nosotros tenemos que pasar primero por el tórax, incluso por el cuello. Por eso finalmente este lugar, por la zona anatómica que se ve a nivel de la superficie, se habla del conducto cérvico-axilar, ¿ya? Esta es la zona supraclavicular. Y aquí es donde entonces nosotros vamos a ir entrando la arteria subclavia, que después de pasar por el margen lateral de la primera costilla pasa a llamarse entonces la arteria axilar, lo mismo con la vena, y también pasa el plexo braquial, que va envolviendo finalmente la arteria. Va como una vaina, así, todos estos tallerines van entre medio de la arteria. Entonces, la vía de paso desde el tórax y cuello hacia el miembro superior para salir desde nuestro eje central es a través del conducto cérvico-axilar. ¿Para qué me importa a mí saber esa wea? Ustedes dirán. Es súper importante porque resulta que en algún momento de sus vidas van a llegar con un paciente en paro, un paciente que van a tener que intubar, sobre todo si estamos hablando de COVID, y el paciente intubado tiene que irse a UCI, y para poderlo subir a UCI, por ejemplo, o a cuidado intensivo en general, UPC, van a tener que llevarlo con un catéter venoso central. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo llegar a una vía venosa central? ¿Dónde está mi punto estratégico para poder acceder de una manera más sencilla? ¿Cuáles son mis venas centrales? Las venas más grandes. La vena subclavia. Y yo, ¿por dónde puedo llegar yo a la vena subclavia? Puta, de verdad que en anatomía yo tenía un conducto cérvico-axilar donde pasaban justamente por aquí y se ve aquí como cerquita. Y resulta que este catéter venoso central se pone por acá. Se pone en este lugar o en la yugular. Y te da una vía de acceso directa. ¿Por qué? Porque tú sabes que por aquí están pasando justamente y está muy cerca de la superficie. ¿Ya? Para eso sirve finalmente esta parte de la anatomía, estos límites. Entonces, nosotros seguimos con las paredes, tenemos el vértice, tenemos acá esta pared lateral, que justamente llega con este surco que queda entre los tubérculos del húmero, que ustedes comprenderán que se va a llamar surco intertubercular del húmero, porque está entre los tubérculos.
así de elaborados son los anatomistas para poner nombre, y entonces va a quedar esta región de esa zona, ¿ya? Ahí va a quedar bien delimitado, por eso es delgadito. Tenemos una pared posterior que va justamente en esta imagen, nos permite verlo de una mejor manera, donde vemos este músculo que está en la fosa subescapular, que como bien dijeron, era el músculo subescapular. Y también parte del serrato anterior que va a estar invadiendo desde el dorso hasta acá. O sea, el músculo, quiero decir, latísimo del dorso. Y en la parte anterior, por otro lado, nosotros vamos a encontrar los músculos pectorales, menor y el mayor. Y cuando vemos la pared medial, por otro lado, vemos las costillas, pero recuerden que las costillas no están así por la vida en el aire, sino que están cubiertas por un músculo que dijo la compañera delante, que era el músculo serrato anterior, ¿ya? Las digitaciones del músculo serrato anterior. Y la base, por otro lado, es lo que uno observa en la axila, finalmente, aquí siempre la axila tiene como es como un hoyito, ¿se han dado cuenta que tiene como una cavidad? Bueno, ese piso de la axila tiene una razón de ser así, ¿ya? Y esta axila, entonces, va a tener una fascia axilar que va a una continuación de la fascia pectoral, que se retrae finalmente con un ligamento suspensorio de la axila, ya que se va a adherir acá una vaina, que levanta finalmente, y eso lo mantiene protegido para que cuando yo flexione, entonces o sea, más bien, aduzca mis brazos, vaya esto bien escondido. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a mí me da cosquillas en la axila? ¿Cuál es el reflejo de las cosquillas en la axila? ¡Pum! Cerrar los brazos. ¿Por qué? Porque la axila es un lugar donde derechamente yo tengo grandes vasos, ¿ya? Y están expuestos. No tengo grandes huesos aquí que me protejan, solo tejido blando. Por lo tanto, por eso también se dice que existen las cosquillas. Dato freak que nadie me preguntó, pero le agrega lógica, ¿ya? Hay que estas cosas pasen. Entonces, eso es finalmente lo de las paredes de la axila, ¿ya? Y básicamente, si uno simplemente se sabe bien los huesos, simplemente se sabe los músculos, no necesita leerse cada una de estas flechitas. No es necesario, sino que tú te adelantas. ¿Por qué? Porque ya te lo sabes, ¿cachai? Y puedes deducir. Y tú lo creas solito, después te aseguras, ¿no? Y ahí tienes tu refuerzo positivo de que está en lo correcto. O algo que tuviste que corregir. Y así es muy más fácil. Aquí vemos lo mismo, ¿ven? Aquí está con un mejor dibujo. El Moore siempre tiene dibujos más choritos. Entonces ustedes pueden ver, ahí está el surco intertubercular, ¿no es cierto? Pared posterior, pared anterior, pared medial, vértice, base. Y luego nosotros pasamos a la estructura vascular. Y ustedes dirán, ¡ay, todos esos tallarines, cómo los voy a aprender! La verdad es que siempre hay un camino a seguir, porque son carreteras, entonces tienen que irse aprendiendo cuáles son las callecitas, los pasajes que están saliendo en cada uno. Y la verdad es que la arteria axilar es algo que es muy amigable para aprenderlo. Entonces, cuando vemos la arteria axilar, primero tienes que decir, ya, ¿la arteria axilar es eternamente arteria axilar? No, en algún momento tuvo un comienzo y un final. Acuérdense, límites. Si yo no sé delimitar lo que estoy hablando, estoy cagado, porque siempre vienen esas preguntas en algún momento. Entonces, ¿desde cuándo la arteria axilar se llama arteria axilar? ¿Y cómo se llamaba antes? Lo mismo, Caupolicán, ¿cuándo se empezó a llamar Rodecindo Ortega? Para los que están acá. En algún momento hay un punto, ¿ya? Eso ustedes tienen que saberlo. ¿Cuál es ese punto? Cuando tenemos la primera costilla, ya, pero ok, ya la primera costilla. Eso te puede salvar en el hospital, no la primera costilla. Pero en anatomía tienes que ser un poco más específico. Tiene que ser el margen lateral de la primera costilla. Ahí. Ese es el corte. Mi arteria subclavia pasa a llamarse entonces arteria axilar, que es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Y cuándo termina? Cuando finalmente esta calle que es Rodecindo Ortega termina llamándose la ruta 5 norte. En este punto. En ese punto aquí va a haber un músculo que lo voy a dejar dibujado. Ya está, aquí no es tan así, pero queda como algo así, que es el músculo redondo mayor. Y eso entonces me va a delimitar a que esto ya no se llama arteria axilar, sino que pasa a llamarse la arteria braquial. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, esta arteria es muy amigable para aprender. ¿Por qué? Porque tiene 3 porciones. La primera, la segunda y la tercera. Y como esto es tan maravilloso, ustedes siempre les preguntan cuántas ramas tiene tal porción. Y aquí viene la parte entre, porque la primera porción, adivinen cuántas ramas tiene. 1. La segunda porción, ¿cuántas ramas tiene? 2. Y la tercera porción, ¿cuántas tiene? 3. Maravilloso. Entonces, el número de la porción te dice el número de ramas, la raja. Entonces, ¿qué te queda por saber? Solamente el nombre, nada más. Entonces, la primera es como la más difícil de aprender porque como que no la puedes asociar mucho. Bueno, yo te voy a dar una clave para que te acuerdes de la primera. La arteria torácica superior. Porque fíjense la forma que tiene la arteria axilar. Viene de arriba hacia abajo, de medial hacia lateral. Entonces, la primera está pegadita al tórax porque está bien proximal y viene de arriba hacia abajo. Entonces, acuérdense, arteria torácica superior. ¿Ya? La arteria torácica de arriba. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Ahora pasamos a la segunda porción. 2 arterias. Acá hay una que se llama toracoacromial. Esta, ¿por qué quiero que se acuerden de ella? Acuérdense del dibujo. Traten de asociar imágenes con conceptos. Eso es anatomía. Acuérdense siempre de, si ustedes no se imaginan el mapa al final, no tienen cómo imaginarse realmente cómo está todo puesto aquí. ¿Ya? Entonces, asocia la imagen con el concepto. Tenemos esta arteria
que se caracteriza por ser un pulpo. Al final tiene como varias ramitas chiquititas, una rama acromial, tiene una rama deltoide, una rama pectoral, etc. Entonces acuérdense que esta rama grande se llama arteria toracoacromial y va a estar en la segunda porción. Y luego, acuérdense que hay una rama que va derechamente bajando, pegadita al músculo serrato anterior, que se llama arteria torácica lateral, ¿ya? Antiguamente llamada mamaria externa. También lo pueden pillar así en texto más antiguo. Y estas son las dos ramas de la segunda porción. Cuando llegamos a la tercera porción, esta es fácil, porque hay dos que se llaman casi igual. Y fíjense que como estamos bien hacia abajo y bien hacia el lado, ya estamos llegando al húmero. Y fíjense estas dos ramitas que son las hermanas gemelas, que se llaman arteria circunfleja humeral anterior, porque va por delante y es la más pequeña, y la circunfleja humeral posterior, que es la más grande, esa es la hermana mayor. Y van y hacen anastomosis en la parte lateral, y se enrollan en el cuello quirúrgico del húmero, acuérdense de eso. Eso es algo bien característico. Y luego tenemos esta otra, que es la rama más grande de todas las ramas del axilar, que se llama arteria subescapular, que tiene dos ramas después, que es la circunfleja de la escápula y la toracodorsal. Pero eso lo pueden dejar para después. ¿Qué es lo importante que ustedes aprendan? El número de porciones, cuántas ramas tiene cada porción y las ramas principales. Punto. ¿Cuál es el nombre? Nada más. Después ustedes afinarán cuando se peguen una repasadita, pero si ustedes no aprenden esto bien, están cagados. ¿Ya? No avancen si es que esto no lo aprendieron bien. ¿Ya? Y eso. Esto con la parte vascular del hombro. Después, ¿qué les diría yo? Acuérdense bien de estas ramas que vienen después, la relación anatómica. Ahí ustedes vayan complementando, pero primero aprendan a identificar, sin que vean los nombres, cuál es cuál. Porque cuando vean el cadáver en algún momento, o vean un cuerpo real en una cirugía, no van a estar rotuladas las cosas. ¿Ya? Entonces traten de observar bien las cosas. ¿Ya? Traten de observar bien con el nombre y que ustedes se adelanten antes de leer el texto. Traten de hacerlo como una carrera. ¿Ya? ¿Quién gana? ¿El texto o tú? Entonces, después pueden ver la anastomosis que está alrededor de la escápula. Es útil porque cuando se tapa esta arteria por X razón, toda esta sangre tiene que llegar de alguna manera al miembro superior. No podemos tener solamente un plan A para poder irrigar todo esto, sino que tiene que haber un plan B en caso de emergencia. Y esto es este vía de paso que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Que a través de esta arteria supraescapular, que puede hacer anastomosis con la circunfleja de la escápula, entre otras. La dorsal de la escápula y otras. Entonces eso lo pueden leer. Luego pueden ver las venas. Acuérdense que nosotros tenemos venas superficiales siempre y venas profundas. Entonces hagan la diferencia. ¿Ya? ¿Y por dónde van? ¿Cómo yo las puedo ir delimitando? Con los músculos. Generalmente los músculos crean fascia entre medio, como condensaciones de fascia. Van a crear también surcos y a través de estos surcos van a discurrir esta estructura. Entonces ustedes sabiendo eso van a poder avanzar mucho mejor. Fíjense, para aprender, ven esta foto y quedan para la cagada. O sea, ¿cómo voy a aprender los linfonodos? Los preguntan muy poco, pero para la clínica sí es importante que sepan más o menos los grupitos que hay, que se acuerden, aunque sea tengan una noción. Y sobre todo para el tema de cáncer, la metástasis de cáncer de mama, por ejemplo, son estas zonas. Entonces, fíjense, vuelve nuestro dibujito, ¿ya? Ese triángulo, no sé qué es, de la axila, nos permite aprender fácilmente los grupos linfonodos. Nosotros teníamos entonces los humerales, porque estaba pegado aquí al húmero, acuérdense, teníamos los pectorales, teníamos los subescapulares, tenemos los centrales, porque están dentro de este espacio, están los apicales y finalmente los que se van hacia la región supraescapular, ¿ya? Supraclavicular, quiero decir. Y esto finalmente se reparte. Entonces, finalmente el dibujo, si te da pistas, ese dibujo no era tan tonto, sino que te da un pie inicial para poder aprenderte bien la otra estructura. Luego pasamos a lo nervioso. Entonces, cuando vemos lo nervioso, sobre todo el miembro superior, yo les voy a aconsejar que lo dejen para el final. ¿Por qué? Porque las estructuras nerviosas en general van acompañando a las vasculares. Si ustedes se saben las vasculares, van a tener muchas pistas de cómo aprenderse lo nervioso. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí el plexo braquial. Apréndase las raíces, ¿ya? De C4 hasta T1. Esas son las raíces. ¿Cuáles se juntan con cuál? ¿Y cuál es la clave para aprenderse un plexo? Dibújelo. Pero no se esmeren dibujando la cuestión como la Mona Lisa, pues, sino que hagan una hueá ordinaria. Dibujen con cada color una raíz y las van juntando. Y asimismo, cuando ustedes dibujan cada una de las raíces y ven cómo se van intercambiando las fibras, van a poder definir a qué raíces corresponde cada fascículo finalmente. O sea, a esta altura, por ejemplo, qué fibras de estas están componiendo finalmente las que queden a esta altura, con cuáles se juntaron. Eso también puede llegar a ser útil. Entonces, ustedes hagan esto, hagan el ejercicio de dibujar finalmente el plexo braquial. Y todas las ramitas las van viendo después. Preocúpense primero de hacer todo el tema de los troncos, después vamos a hacer las divisiones anteriores y posteriores de cada uno, cómo se forman los fascículos y los ramos terminales, ¿ya?
Solo eso puede pensar al principio. Luego lo complementan con los otros ramitos chiquititos, ¿ya? Con todos estos ramitos pequeños que están saliendo por esta zona. Y así lo van complementando. Y ojo, ¿por qué el fascículo anterior, el fascículo posterior y el fascículo medial existen? ¿Por qué tiene esos nombres? ¿Por qué no se llama fascículo lateral, o sea, fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior? ¿Por qué no tenemos un anterior, por ejemplo? Es porque esa situación espacial es en base a la arteria axilar, porque el plexo braquial va enrollado, ¿ya? Va enrollado alrededor de esta arteria, y eso le otorga esta ubicación espacial y esta terminología característica que tiene. Entonces, si yo no tenía idea que la arteria existe y que está en ese lugar, yo no tenía cómo entender por qué los fascículos se llaman como se llaman, ¿ya? Lateral, medial, posterior. Por eso, fíjense cómo están dispuestos alrededor de la arteria. Y después lo pueden ver mucho más bonito como esta imagen. Hay un video en YouTube que se lo voy a enviar, ¿ya? Que lo grabamos con Seba Herrero cuando estábamos más chiquititos y salió muy bueno porque está con este tema, no, preparar y entender cómo se relaciona la estructura. ¿Ya? Nosotros tenemos el paso a través de estos surcos y cavidades que quedan entre medio de los músculos. Ustedes podrán ver entonces cómo se dispone, por ejemplo, que la arteria axilar está protegida por este músculo que es el pectoral menor, ¿ya? Que tiene una relación ahí. Lo mismo la vena, que hay una vena que pasa por encima, ¿no es cierto? Que esta es la vena cefálica, que se incorpora ya en la fase terminal de la vena axilar. No se incorpora acá en la primera parte, que es la basílica con las satélites de la braquial que forman finalmente la vena axilar. Entonces ahí ustedes mismos a través del dibujo se van a poder ir autoexplicando las cosas, armando el rompecabezas, pero primero tienen que entender las partes. Si ustedes no entienden las piezas, qué es lo que contienen, no van a poder armar el rompecabezas. ¿Ya? Entonces, para poner en práctica finalmente lo que aprendimos, vamos a desglosar el conocimiento a través de los casos clínicos, ¿ya? Porque cuando uno ve en base a un problema, uno tiene que hacer otro proceso en reversa del análisis del tema. Entonces lo vamos a hacer de esta manera ahora. Así que quiero un voluntario, porque me llamé a la tabla. Si alguien habló en el chat y no caché, si alguien lo puede leer, sería pulento. ¿Cómo quieres hacer? Tienes que leer y lo vamos a analizar. ¿Te tinca? Sí. Ya, dale no. Ah, que alguien lo lea así como... O sea, ya te tiraste al agua, pues tienes que leerlo. Cagaste. Ay, Era ahí. ya. Paciente masculino de 22 años presenta dolor punzante muy intenso en el hombro izquierdo con 3 semanas de evolución. Describe que en la última semana se ha visto limitado en sus actividades diarias. Relata que comenzó a principios del presente mes a entrenar balonmano en la universidad donde entrena 4 veces a la semana. Presenta mucha dificultad y dolor para comenzar la abducción del brazo y a la palpación de la zona subacromial. Muy bien. Durante la presentación yo les fui dando pistas sin que se dieran cuenta de cómo se resuelve esto. ¿Qué es lo que me interesa? No es que me digan un diagnóstico, obvio, sino que lo que me interesa es que me digan cuál es la estructura afectada. Yo aquí les di la función y un lugar. Entonces ustedes en base a eso quiero que deduzcan. ¿Dónde puede estar el problema? ¿Qué crees tú? Lo supraespinoso. ¿Cuál? ¿El supraespinoso? ¿Por qué? Porque dice que presenta dolor así como al comenzar la abducción. Y es como... O sea, tú habías dicho que era como el que ayudaba a la abducción al principio. Claro, en los primeros 15, 30 grados de la abducción se preocupa el supraespinoso, después le continúa el deltoides y finalmente en la hiperabducción se rota la escápula gracias a una contracción del cerrato anterior. Así que bien, tiene dolores para sus actividades diarias. Entonces, si te dice eso, quiere decir que para momentos mínimos le duele. Entonces, estamos hablando de los primeros grados de la abducción, probablemente. Es un deportista, es joven, entonces hace movimientos repetitivos, sobre todo en el balonmano, todo el rato. Entonces, otra cosa importante es esto, que le duele la zona subacromial. ¿Qué había en la zona subacromial? Pues el conducto subacromial pasaba este músculo que es el supraespinoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes van a poder deducir más adelante, solamente con anatomía, sabiendo la función, que ustedes la adquirieron por la lógica, finalmente que la analizamos delante, y van a poder hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Y no van a necesitar saber traumatología para poder diagnosticar que tiene una lesión del supraespinoso.
Solo una tos, nada más. Así que sirve, sí sirve, señores. Sigamos, otro voluntario. Ya, bueno, se peleen. Que andan tímidos. ¿Qué hora es? Ya está oscuro. No es para timidez, po, weón. Yo creo que falta carrete mechón para que se suelte. Totalmente. Muy bien. Sabe respuesta. Daniela Sanzana cagó, va a tener que leer. Cayó en la trampa. Ya. Paciente femenino de 30 años presenta adormecimiento frecuente de la mano izquierda, asociado a aumento de volumen transitorio y debilidad para realizar tareas diarias. En ocasiones presenta dolor cervical y torácico que puede extenderse hacia el brazo izquierdo. Relata haber comenzado a hacer, ay, me tapa la cosita del chat, no leo esa palabra, A hacer calistenia. y trabaja como enfermera. SAMU. Ya. ¿Qué crees tú de esto que sería importante subrayar? Que te puede dar una pista. Adormecimiento ¿Ya? ¿Qué de la mano significa eso? ¿Qué izquierda, te dice? que no tiene, no siento, o sea, como el área sensitiva, ¿Ya? Entonces habla un compromiso vascular, nervioso, muscular, nervioso, nervioso, ¿ya bien? ¿Mm? Buena idea. ¿Qué más? ¿Qué más subrayamos? aumento de volumen, ¿Ya? ¿Qué te dice llega eso? una inflamación, ¿Ya? Bien. ¿Qué puede haber compromiso ahí? Vascular, nervioso, muscular, óseo. ¿Qué te dice eso? mm, ¿Por qué algo se hincha? ¿Qué tiene ahí? Porque esta vascular, mano es la mala, ojo, esta es la mala. Esta está normal. Aunque se vea muy roja vascular, por la foto. ¿Vascular? ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos compromiso nervioso y vascular. ¿Qué te dice eso? Y mira dónde se está tocando. ¿Tiene alguna pista ya o no de cuáles pueden ser las estructuras afectadas? Mm, Y tiene síntomas acá. Y le duele acá. el Es- nervio, no sé, estoy viendo si el achunto porque estoy recién estudiando cómo es. Tranquilo. ¿No puede ser el nervio radial? Ya podría ser, ahí podemos examinarlo de alguna manera, que la idea es que cuando hagamos más adelante en una de esas hacemos otra ayudantía, lo analicemos de una manera funcional para que cuando vean antebrazo, no quise incluirlo, cómo se examina todo esto para ver la indemnidad de cada uno de los nervios. Y solamente sabiendo la acción o qué cosa inerva más bien cada nervio, ustedes pueden deducir cómo examinar probar la indemnidad de los nervios así. ¿De los nervios no? No, aún no. No, ¿no es cierto? Entonces puede que no sea solo eso. Puede estar afectado, pero ¿será realmente el nervio radial o será algo más proximal que formaba el nervio radial y por eso lo compromete? No sé, ¿Plexo entonces? plexo, puede ser. Y tiene un compromiso neurovascular. ¿El plexo con quién andaba justamente? ¿Iba junto con algo vascular o no? Con Yo le di todas las pistas. con la, Arteria axilar. sí, esa, Muy bien. Con la era arteria. como la que está ¿Calza o no? entrelazada con el, Entonces calza. Puede que ahí hay algo ahí que me está apretando justo uno y por eso me compromete el otro, porque es demasiada casualidad, po, que hay un compromiso vascular y nervioso. Entonces puede ser entonces un compromiso a nivel del conducto cérvico-axilar, podrá ser o no, porque es la vía de entrada y es un estrecho, porque acá está amplio, tiene harto tejido blando para expandirse, pero acá está la clavícula, está la primera costilla debajo, es un lugar poco móvil. Tiene lógico, ¿no? Si lo analizamos de esa manera, ujú, anatómicamente hablando, nomás, po, sin nada clínico. Bien, ¿qué más te parece a ti que es importante? dolor cervical, bueno, que era como lo que habíamos visto en la imagen, ¿Mm? ¿Está y bien? torácico. Bien. Y esto, Ana, pero dice a la mano izquierda. Ah, que se extiende hacia el brazo. Bien. Y eso, lo de abajo es importante igual porque hizo como algo calistenia, ¿Ya? ¿Qué te dice eso? Porque algo hizo que como esta trabajo de persona, precisión. ya, un trabajo, ¿no es cierto?, bien exigente muscular, de mucha contracción isométrica, de contracciones sostenidas me refiero,
Puede ser. Y esto será importante, ¿no? ¿Cómo trabaja alguien del SAMU? Así, sin saber mucho. ¿Son relajados? ¿O andan muy estresaditos? Estresado, Estresados, ¿no es cierto? estresado, bajo Tendrá que presión. ver, ¿o no? También puede ser. Contracción muscular sostenida, más estrés. Probablemente para esto, ¿eh? O no en el grado tan severo, entre comillas, que tiene esta paciente. Esto se llama síndrome del opérculo torácico. Y lo que es finalmente es una compresión de las estructuras neurovasculares que van pasando por el conducto cérvico-axilar. Y te lo dice toda la clínica. Tiene un dolor justo acá por la compresión, tiene afectado hasta la parte distal, hasta la punta de los dedos, o sea que nosotros tenemos afectado el origen de la estructura. Tenemos acá donde aparece la arteria axilar, donde está el plexo braquial, y tiene generalmente comprometidos varios músculos del antebrazo y del brazo, porque agarra todas las fibras nerviosas desde el origen. Por lo tanto, nosotros aquí lo que tenemos es un aumento de volumen. ¿Por qué? Porque resulta que si yo comprimo la arteria, ¿por qué esto se ve blanco? Porque no le está llegando sangre. ¿Ya? Y si no le está llegando sangre, al final no hay presión que esto haga que circule, por lo tanto se empieza a acumular sangre acá y eso hace este aumento de volumen, el edema. Ya, pero eso es más fisiológico, pero lo importante es que lograron deducir dónde estaba el problema, que ese es el punto inicial de una hipótesis diagnóstica, la anatomía. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada y por qué? Y eso lo pueden saber solamente con esto. Y eso es lo que yo quiero llegar. Todo esto se los puse como para que lo pensaran y que sepan que es importante, de que siempre es importante saber en qué ambiente se desenvuelve el paciente, ¿ya? Pero eso es como mensaje como para la casa freak, pero lo importante es lo que es atingente a anatomía es todo lo que teníamos acá arriba, ¿ya? Y es más común de lo que uno piensa, y de hecho puede ser tan intenso el dolor que incluso diagnóstico diferencial de infarto, ¿ya? Duele muy fuerte. Así que muy bien Daniela, y Marco creo que también habló, muy bien. ¿Se dan cuenta que es útil o no? Vamos a ver el último voluntario. Y con esto finalizamos. Ya, Es la mejor Dani me va a equivocarse decir algo. ahora. Sí, es mejor equivocarse ahora. Dani, dime a alguien que conozcas que lo eche a la agua para que lea, ya que están medio tímidos. Me metí al chat nomás, ¿Ya? nada personal. Me pareció Catalina Ríos. ¿Ya? Cata, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Hola, Cata. ¿Cómo estás? Ahí estamos aprendiendo. De pana. Lea nomás, fuerte y claro. Paciente masculino de 28 años, jugador de rugby, asiste al servicio de urgencia luego de un choque violento con otro jugador que lo dejó sin movilidad de hombro derecho y con mucho dolor. Al examen físico se aprecia deformidad, impotencia funcional y varias alteraciones de sensibilidad en el miembro superior. Ya. Mira las imágenes. ¿Qué te impresiona a ti? Que el número no está en su posición. ¿No es cierto? ¿Cómo le pondrías a eso? ¿Cómo le llamarías tú? Eh, mm, no sé. ¿Cómo cómo bautizarías tú a ese cuadro si nunca se hubiera visto en el universo y tú tienes que ponerle el nombre? El mal de Cata. No, mentira. No, pero ¿cómo le pondrías? Eh, pucha, no sé el nombre, pero se salió de su cavidad de donde está. ¿Ya? ¿Estará dislocado? Ujú. Así como, eso es como el nombre común, ¿no es cierto? Es una luxación. Es el nombre como más técnico. Pero bien. Ahora, cuando nosotros vemos esto, fíjate cómo está deformado. Fíjate cómo finalmente aquí se traccionó hacia adelante el deltoide. Esto es una persona con mucha masa muscular. No es fácil dislocarle el hombro a una persona con esa masa muscular. Pero se nota. La gracia de una persona con buena masa muscular es que se notan las deformidades. Entonces, ¿qué crees tú que es relevante la historia para poder deducir sin esto, así como si nosotros no hubiéramos visto esto, para deducir lo más probable que tenía este paciente? El choque violento. Un choque violento, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra característica traía él que a mí me hace pensar dónde está el problema? Porque eso es lo que, Eh, eso es lo que a nosotros nos importa como niños que estudiamos anato. que no hay movilidad en el hombro derecho y hay mucho dolor.
Muy bien. El dolor es como más clínico, la verdad. Pero sí, puede ser útil. Pero lo más importante es que perdió movilidad del hombro. Entonces inmediatamente ya sabemos dónde está el problema. Está acá el problema. ¿Ya? Y nosotros ahí inmediatamente, pum, imagen de la anatomía del hombro. Y nosotros entonces vemos esto. ¿De esto qué crees tú que es relevante? Mm, Deformidad, ¿Ya? porque Si hay algo deformidad pasó, significa que algo se desarmó allá adentro, ¿no es cierto? Inmediatamente te dice que hay una hueá fea. que ya Bien. no funciona, Ya la impotencia funcional, eso es ¿verdad? importante. Y que hay alteraciones en la sensibilidad. Ya, entonces no es solo dolor, ¿no es cierto? Aquí ya adquiere relevancia cuando tú lo asocias con esto. Muy bien. ¿Qué te dice eso último? ¿Qué te tinca? Con Anato, ¿qué pudo haber pasado aquí? Esto se movió y ya no está en su lugar, por lo tanto ocupó el lugar de otra cosa y desplazó otras cosas. ¿Qué crees tú que puede haber pasado? Que probablemente pasó a llevar los nervios. ¿No es cierto? Muy bien, hay un trastorno nervioso. Genial. ¿Y aquí qué nervios te tincan que podría ser si yo te digo lo siguiente? Ya esto es más peludo, si no sabes, no te preocupes. Pero el paciente no siente en esta zona. No tiene sensibilidad, pero siente acá adelante, siente acá atrás, pero no ahí. También siente acá, siente todo esto. Esto no. Vieron plexo braquial, ¿cierto? Pero si no te acuerdas, no te preocupes. No es lo mismo. Tuvimos una Yo tampoco me clase, acuerdo. pero hace como, bueno, ayer, y el profe lo mencionó muy rápido. Classic. Ya. Está bien. Está bien, está bien. Cata, ¿tú me sabrías decirme qué estructura nerviosa podría ser la que está comprometida? Si te acuerdas de algo de plexo braquial. Si no te acuerdas, dímelo, no te preocupes. No, lo siento, no podría. No te preocupes. Mira, te voy a contar lo que pasó aquí. Cuando nosotros vemos esta estructura, tenemos que pensar en topografía. ¿Ya? Por eso esta era más desafiante, ¿ya? Porque tenían que ya saberse estructuras un poquito más específicas de la anatomía. Pero aquí nosotros teníamos este conducto cérvico-axilar, ¿no es cierto? Acá está nuestra axila, y aquí que venía la arteria axilar. Y la arteria axilar venía enrollada con el plexo braquial. Y aquí, si esto se movió, acuérdense que el hueso no estaba solo por la vida, sino que nosotros vimos algunas estructuras que se relacionaban mucho con el hueso, estructuras nerviosas y vasculares. ¿Cuáles recuerdan de las vasculares, por ejemplo, que las recalqué? Las Las arterias circunflejas. Excelente, muy bien. Entonces, cuando tenemos la arteria circunfleja, mira, yo no le veo al compadre como que tiene una hemorragia, no le veo un moretón, no le veo y no está hipotenso, le digo al tiro, no está para la cagada, así que no hay lesión vascular, yo creo. Pero lo que sí hay es que él no siente en esa zona, y eso es súper llamativo. Él no siente nada, puta, se me fue la ya, pero él no siente nada en esa parte. Esas arterias van solas por ahí, para alguien que sepa plexo braquial, alguien que lo haya revisado, esas arterias van solas. ¿O hay algo más? Generalmente acuérdense que los vasos no van solos, sino que van en forma de paquete vasculo nervioso. Eso lo tienen que estar como premisa. Si hay un vaso, generalmente hay un nervio. Ahí. O varios. Entonces ya le adelanté, ahí hay un nervio. ¿Se acuerdan Creo cómo que se era el llama? nervio cutáneo, pero no me acuerdo cómo seguía. Ya, o sea, ya tenemos claro que el cutáneo cagó, ¿no es cierto? Pero no se comprometió el cutáneo, porque esto que yo veo aquí no me está como aplastando la piel, po. No está aplastando el nervio cutáneo que ya está a esta altura, sino que el problema está acá. ¿Cachai? Entonces, ese nervio cutáneo, que sea nervio cutáneo superior, superolateral del brazo, tiene un origen, un nervio, que estaba El nervio acompañando axilar. esta estructura. Excelente. Bien. Nervio axilar. Muy bien. Ese nervio axilar, antiguamente, para que ustedes sepan, ahora ya no se llama así, pero les va a servir para acordarse. El nervio axilar, antiguamente se le llamaba nervio circunflejo. Adivinen por qué. Porque iba haciéndole la redondela al cuello quirúrgico del húmero, igual que las arterias circunflejas humerales. ¿Ya? Las acompaña, especialmente a cuál? A la posterior. Y eso lo van a ver en todos los cadáveres, si en algún momento tienen la oportunidad, vayan a la axila y van a ver una arteria que debe ser de este porte, el lumen, y va pegado con el nervio, siempre. Van a ver el choquito, están los dos pasando por detrás. Entonces, cuando la luxación se va hacia adelante, arranca a veces el nervio, lo comprime, y generalmente la única manifestación que nosotros vemos es a nivel del deltoides, ¿ya? Y especialmente lo primero que se comprime, esto ya es algo que no tienen por qué saber, pero generalmente las manifestaciones motoras son tardías, pero de forma temprana es la sensitiva, lo que primero que caga.
Y solamente ese nervio va a darle la sensibilidad a esta pequeña zona. Que ustedes cuando revisen los dermatomas o revisen la sensibilidad del miembro superior, revíselo porque es súper importante, van a ver que este pequeño lugar es para ese nervio. Entonces, generalmente, cuando hay este tipo de accidente, con una plumita, usted mismo con el dedo, tienen que ir a tocar aquí. Y así ustedes pueden ver si hay compromiso nervioso. Inmediatamente. Y eso es lo complicado de cuando hay luxaciones a nivel anterior o posterior. Sobre todo hacia posterior sea esto. Pero esta hacia anterior. ¿Se entiende? Y eso es netamente anatomía. ¿Cómo yo puedo percibir lo riesgosa que es una fractura expuesta, por ejemplo? Es sabiendo qué estructuras pueden estar comprometidas. Y eso es anatomía. No es medicina interna, no es fisiología, no es esa weá así como bioquímica que a nadie le importa. No, sí, eso es importante, pero ustedes tienen que saber esto. Tienen que saberse el mapa del cuerpo, porque así ustedes pueden estratificar el riesgo de los pacientes. ¿Ya? En primer lugar, ver a nivel estructural cómo está mi paciente. Y eso es netamente anatomía. Ahora vamos a volver atrás para la última parte. Entonces, ahora lo que yo quiero decirles es esto. ¿Ya? Ya vimos esto. Esto ya está ok. Yo creo que ya les quedó claro que ustedes estudian esto para salvar vidas. No, en realidad están estudiando esto para entender finalmente los procesos de salud y enfermedad que tienen las personas, ¿ya? Los seres humanos. Y que esto lo pueden extrapolar también a animalitos, etc. Pero nosotros nos vamos a dedicar al ser humano. ¿Y qué es importante? Finalmente lo importante, chiquillos, es cómo se relaciona la estructura. Si ustedes no son capaces de entender cómo un nervio se relaciona con un vaso y con qué músculo se contacta y en qué parte está encerradito, no están haciendo la pega bien. ¿Ya? Si ustedes lo entienden como una estructura completa que se arma el rompecabezas, como todo este proceso que acabamos de hacer, ustedes lo más probable es que van a fracasar en la primera prueba. Y adivinen qué, es lo normal. Todo el mundo la caga en la primera prueba y es la prueba como entre comillas más fácil, así que no se preocupen. Esto es un proceso de largo aprendizaje que probablemente ni siquiera lo van a aprender en anato, pero al menos ya van a tener una noción, ¿ya? De cuál es el objetivo. Ustedes no están estudiando para sacarse la mejor nota. Si para qué andamos con weá, aquí nosotros todo lo que hacemos es teamwork al final en las pruebas online. Así que eso no vale, las notas no valen. Si al final notas, aprovechen de sacarse buenas notas, les van a ayudar para más adelante, pero aprendan. ¿Ya? Con ustedes mismos, comprométanse con ustedes de aprender, porque esa es la mayor falta que va a haber en la pandemia, el verdadero aprendizaje, porque las notas buenas, puta, ayuden, pero no aprenden nada, ¿ya? Así que por favor, comencen a aprender porque, insisto, la base de la hipótesis diagnóstica es lo estructural, y si usted no sabe la estructura, han cagado. Ahora, ¿de dónde saco la información? Me faltó decir. El Nether te sirve para qué? Para hacerte el mapa, ver el mapa general. Si yo no entiendo lo que estoy leyendo, que es súper lógico que puede pasar porque a puras letras no todos entendemos, tenemos que, insisto, asociar con las imágenes. Vayan leyendo la descripción del mapa y tengan el mapa al lado, porque a veces el muro tiene muy buenas fotos, pero le falta el ángulo. ¿Ya? Y por eso, insisto, porque al momento de la prueba, cuando ustedes tengan una pregunta, les viene ese flashback de cómo se veía lo que yo estoy leyendo, lo que yo me quería acordar. Y eso es una herramienta tremendamente útil. Así que, en general, yo le recomiendo el MUR para mi superior, meter al lado por si acaso, y me complica el MUR, que es lo más normal del mundo, asegúrense con el GRADE, porque el GRADE es mucho más preciso y conciso. Y por último, se alcanzan, después repasen los temas más complejos con el MUR, pero la verdad es que el GRADE te deja como, salva mucho cuando estás como ofuscado, o que no estás entendiendo el MUR porque es muy denso, lee el GRADE tranquilo y después le metí al MUR. Te va a tomar más tiempo, obvio, porque aquí todos estamos aprendiendo a estudiar, la mayoría no sabe estudiar. Entonces, dense su tiempo, cómprense con ustedes también, si aquí no hay una máquina. ¿Ya? Hay gente que tiene más talento que otra, no todos nacimos para estudiar. Ustedes tienen talentos muy variados, que son mucho más bacanes quizás que estudiar. A nadie le importa estudiar. Así que disfruten esas cosas. Y esto pónganle la energía que merecen, ¿no? ¿Ya? Pero no se desvivan con la web. Así que eso es lo que les puedo contar. ¿Alguna duda de lo que acabamos de hablar? Insisto, la idea de esto no es que aprendan anatomía propiamente tal, sino que entiendan de cómo yo debo enfrentarme a anatomía. Porque es importante tener anatomía. ¿Ya? Dudas, sugerencias, puteadas, lo que quieran. ¿Le gustó por último? Y Nico, muchas gracias. En serio, te pasa. Sí, creo que recuperamos una Por esperanza pasear. después de estas bellas clases. Buena, Toña, excelente. ¿Estás listo para el journal, no? Si no, no sé qué está diciendo acá. Yeah. No, broma, broma.
Qué bueno que les gustó, y ese era el objetivo, cálmense un poco, tranquilen. Si todo va a ir saliendo, si al final cuántas personas han pasado por esto también en algún momento, ya, sí, no por pandemia, lo sé. Pero en general, tomemos el concepto de anatomía, hay mucha gente que lo ha logrado, ¿por qué usted no? Así que dile como caja, ¿no? Y si se cae, se para, se sacude y sigue corriendo nomás. Y a otro. Si te caes botado en el piso, no va a arreglar ningún problema. Así que, por último, corran llorando, pues, weón. Pero si quedan llorando, tiro el piso, así, mal. Pues. Corran llorando, no van a cagar. Pero denle. Así que eso les puedo decir. Si no hay más dudas, los dejo en libertad de acción porque yo creo que ya tienen hambrecita. Algunos querrán jugar su LOLcete. Querrán curarse, tal vez. No, mentira, sí, ¿eh? No, todavía estamos. ¿Salió su LOL? Puede ser. Podría ser más tarde. Podría venir el manqueo, señores. Podría ser. Eso, así que lo dejo en libertad de acción si no tienen más dudas. Fue un gusto compartir con ustedes. Cualquier cosa, cuentan conmigo. No sé si tienen mi teléfono, si tienen mi Instagram, si tienen, no sé, cualquier web, o le preguntan a alguien y me hablan. Yo en general no tengo drama con responderle a la hora que sea. En general estoy despierto hasta la hora del pico. Así que no se preocupen. A lo más les voy a demorar en contestar. Por X razón. Pero en general me demoro poco. Así que cualquier cosa me hablan. Estamos para servirle. Que les vaya bien, no. Nos estamos viendo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.